Hola, ¿cómo estás? Si ya has visto el vídeo en el que analicé cuáles han sido las normas más importantes para superar el test del examen de gestión de la Administración Civil del Estado desde el año 2016 hasta el año 2026, este vídeo de aquí, habrás visto este documento que te mostré, donde tenemos qué leyes han tenido más presencia en el examen, cuáles se repiten con más frecuencia y qué normas deben ocupar un lugar prioritario dentro de nuestra preparación, que son estas de aquí, y luego tenemos además el objetivo de 70 puntos con estas 15 normas, ¿sí? Para obtener una puntuación de 70 puntos en el test, que luego cotejé con los resultados del año 2026 y me dio un total de 61 puntos. Una desviación importante porque fue un test que se salió un poco de la norma, pero que aún así nos permitía conseguir un montón de puntos solo con 15 normas, algo que está brutal. Pues ya que este documento ha generado tanto interés, no nos vamos a quedar solo en saber qué normas son las más preguntadas, sino que vamos a analizarlas una por una. Y voy a empezar con la más importante de todas, no solo por el número de preguntas, sino porque es la carta magna de nuestro ordenamiento jurídico y la norma más importante probablemente de todos los exámenes de oposición que se celebren en España, que es la Constitución Española de 1978. Además voy a hacer una serie de vídeos donde vamos a analizar cada una de estas normas que tenemos aquí, atendiendo a los artículos concretos que han sido preguntados en los exámenes oficiales de gestión de la Administración Civil del Estado desde el año 2016 hasta el año 2026. La idea no es solo saber que una ley es importante. Lo que vamos a hacer ahora es analizar qué partes de esa ley son realmente rentables para el examen. Incluso vas a ver que hay artículos concretos que se repiten varios años, como puedes ver en este documento que te he preparado de la Constitución Española. Y vemos que tenemos artículos como el 152 que se repiten hasta 4 veces en diferentes exámenes. Pero no nos vamos a fiar mucho de eso porque es más quiniela que otra cosa. Más bien nos vamos a centrar en los bloques dentro de la norma a los que la Comisión Permanente de Selección les presta más atención. Y aquí las tenemos agrupadas por bloques. Organización territorial, Cortes Generales, Corona, porque si bien esto no nos da un artículo concreto que se repite año tras año o en varios años diferentes, sí que nos da una tendencia de que hemos tenido un total de 18 preguntas en la muestra que hemos analizado y que por lo tanto le otorgamos una prioridad muy alta dentro del estudio de esta oposición. Porque una cosa es estudiar una norma de principio a fin y otra muy distinta es estudiar con estrategia, sabiendo cómo piensa el examen y dónde suele poner el foco la Comisión Permanente de Selección. Hemos visto ya cuáles son las 15 normas principales con las que, según los datos estadísticos de los exámenes oficiales entre 2016 y 2026, que han sido 7 exámenes, podemos aspirar a cubrir una parte muy importante del primer ejercicio, el tipo test, del examen al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar al detalle, vamos a ir norma por norma. En cada vídeo veremos cuántas preguntas han caído de cada norma en cada convocatoria, qué peso ha tenido año a año, si hay artículos que se han repetido, cuáles han aparecido con más frecuencia y sobre todo qué bloques de artículos han sido los más importantes en los últimos 7 exámenes oficiales. La idea es muy sencilla. No estudiar todas las normas como si todo tuviera la misma importancia, porque ya vemos que no la tiene. Hay normas que se repiten más, artículos que vuelven una y otra vez, bloques que aparecen de forma constante y partes que, aunque estén en el temario, apenas han tenido presencia real en el examen tipo test. Ahora bien, hay algo muy importante que quiero aclarar desde el principio, y es que no podemos conocer el futuro. Mucha gente me pregunta cuál va a ser la nota de corte, cuántas preguntas van a caer, cuándo será exactamente el examen, qué creo que pueda aparecer en el supuesto práctico o qué temas hay que llevar sí o sí dominados. Y la respuesta honesta es que nadie puede saber eso con certeza. Yo no sé qué preguntas van a caer en el próximo examen. No sé cuál va a ser la nota de corte. No sé qué supuesto práctico elegirá la Comisión Permanente de Selección. Y no sé qué artículo concreto puede aparecer en una convocatoria futura. Pero lo que sí podemos hacer es algo mucho más serio, que es analizar el pasado. Y es lo que he hecho aquí. Analizar el pasado de la Constitución Española. Podemos estudiar qué ha ocurrido en exámenes oficiales anteriores
qué normas se han repetido, qué artículos tienen más presencia, qué bloques aparecen con más frecuencia y qué patrones se pueden observar dentro del análisis estadístico de la muestra que tenemos de estos 7 exámenes celebrados entre el 2016 y el 2026. Y a partir de ahí podemos intentar hacer una preparación más estratégica, no basada en intuiciones, ni en rumores, ni en esto me da la sensación de que puede caer, sino en datos reales del histórico de examen, como tenemos aquí y como tenemos aquí, en gráficas, ¿sí? Con todas las preguntas que han ido cayendo año tras año. Porque no se trata de adivinar el futuro, se trata de estudiar el pasado para preparar mejor el futuro. Por eso, en este primer análisis vamos a comenzar con la Constitución española, ya te digo, con este documento tan brutal que acabo de preparar, viendo exactamente qué nos dice el histórico de datos de preguntas desde 2016 hasta 2026 y cómo podemos utilizar esta información para estudiar con más cabeza, más precisión y más sentido de examen. Así que vamos allá. Este documento no es un resumen general de la Constitución, que por cierto, para acceder al archivo Excel simplemente clicamos aquí y se nos va a abrir este documento, ¿sí? Donde tenemos un montón de cosas que ya te voy a ir contando ahora. Preguntas oficiales, año tras año, todas bien desmenuzaditas, el mapa de artículos, con los artículos que tienen más prioridad, ranking de bloques ordenados por prioridad también, y patrones que se suelen repetir. Pero esto lo vamos a ver ahora. Lo que quiero que entiendas es que es un análisis histórico de las preguntas oficiales de GACE en los 7 exámenes celebrados desde el año 2016 hasta el año 2026. Lo que he hecho ha sido revisar las preguntas de la Constitución, clasificarlas y ordenarlas para ver qué artículos se han preguntado, qué bloques concentran más peso y qué patrones se repiten. Y aquí es donde entra el Excel. Este Excel está pensado como una herramienta de estudio. No es simplemente una lista de preguntas. Aquí tenemos una hoja con resumen, otra con preguntas oficiales, otra con el mapa de artículos, otro con un ranking de bloques, otro con patrones, otra con una hoja de repaso rápido para no tener que estar siempre acudiendo a todas las hojas, y después fuentes y notas para que veas cómo he extraído todas estas conclusiones. En este vídeo no voy a explicar el Excel celda por celda, porque eso sería eterno. Al final yo quiero que tú lo cojas, lo toquetees, lo modifiques, hagas tus predicciones, etc. Lo que vamos a hacer es ver los principales hallazgos que salen de este análisis. El primer hallazgo, y el más evidente de todos, es que la Constitución española es una norma absolutamente central del examen de gestión de la Administración Civil del Estado. Aparece de forma constante en el primer ejercicio tipo test y sirve de base para muchas materias del programa y para introducción del supuesto práctico, pero eso ya lo veremos en otro vídeo. En el Excel se ve muy claro. Si miramos el histórico de los 7 exámenes analizados, encontramos preguntas constitucionales en todas las convocatorias, pero no solo preguntas en todas las convocatorias, sino una burrada de preguntas en cada una de ellas. Tenemos 12 en 2016, 11 en 2017, 15 en 2018, burrada. 12 en 2019, 11 en 2022, 14 en 2024 y 12 en el año 2026. Y esto tiene sentido porque la Constitución es la norma que vertebra todo el programa. Sirve como base para muchas materias como son derechos fundamentales, corona, cortes generales, gobierno, poder judicial, organización territorial, tribunal constitucional y reforma constitucional. Por lo tanto, la primera conclusión práctica es que la Constitución no puede quedarse por encima. Hay que llevarla de memoria entera desde el primer artículo hasta el último. Pero si no tenemos el tiempo o si queremos estudiar de forma más estratégica, pues tiramos de esto que tenemos aquí. Hay que llevarla bien, pero no de cualquier manera. Hay que estudiarla sabiendo qué bloques han tenido más presencia en el examen. Y aquí podemos ver el ranking de bloques en la primera hoja, donde tenemos que de organización territorial han caído 18 preguntas en 7 años, por lo tanto prioridad muy alta. Después, Cortes Generales, 15 preguntas y Corona, 10 preguntas. Y Derechos Fundamentales, 9 preguntas. Estos 4 bloques tienen prioridad muy alta. Entonces eso ya te sirve para que cuando estudies prestarle más atención y saber que no estás ante algo que puede caer o no, sino que tiene altísimas probabilidades de caer. Este es el segundo hallazgo que he extraído de este análisis. Es que no todos los bloques de la Constitución tienen el mismo peso práctico. Cuando ordenamos las preguntas por bloques, aparecen zonas claramente prioritarias, porque aquí en resumen tenemos preguntas que se han repetido, pero como te dije, yo considero que eso es más lotería. Pero si acudimos a los bloques, ahí la cosa ya cambia, porque podemos ver que
de organización territorial tenemos 3, 2, 2, 2, 2, es decir, un total de 18 preguntas en los 7 exámenes analizados. Aquí tenemos derechos y deberes fundamentales, corona, cortes generales, gobierno y administración, poder judicial, organización territorial del Estado, tribunal constitucional y reforma constitucional. Esto es importante porque la Constitución es una norma muy amplia y si el opositor la estudia de manera lineal puede dedicar el mismo esfuerzo a todo. Pero el examen, como estamos viendo, no pregunta todo por igual. Cuidado con eso. Hay bloques que aparecen con mucha más frecuencia y que por lo tanto deben tener más peso en el repaso. La idea no es estudiar menos la Constitución, la idea es estudiarla con más estrategia. El tercer hallazgo importantísimo que he realizado es que artículos de la Constitución se repiten más. Y esto convierte el análisis en algo muy interesante. Cuando pasamos de ver preguntas sueltas a ver un mapa de artículos, empezamos a ver qué conceptos son los que han aparecido en varios exámenes, con prioridad de hasta 4 preguntas un mismo artículo. Aquí pueden aparecer artículos como los relativos a derechos fundamentales, corona, cortes generales, gobierno, organización territorial, tribunal constitucional o reforma, como ya vimos antes, que es lo más importante. Entonces, por echarle un vistazo, pues por ejemplo, corona, artículo 57, años 2019 y 2024, prioridad alta, y aquí tenemos sucesión a la corona y orden de sucesión a la corona. Ya te digo, no es decir el 57 va a caer siempre, porque como vemos ha caído salteado. Una en el año 2019 y otra en el 24. Por lo tanto, nada nos dice que vaya a caer este artículo en el 2027 o cuando sea el siguiente examen. Pero sí que nos da una idea de por dónde se mueve más o menos la Comisión Permanente de Selección y qué es donde pone el interés. Por ejemplo, en el histórico aparecen preguntas sobre artículos como el 81, materias que se regulan por ley orgánica, tema importantísimo. Ya te dije en alguna otra ocasión que debemos hacer controles en la Constitución y poner ley orgánica y grabarnos a fuego todo lo que sea regulado por ley orgánica. Después, nuestro querido artículo 152, por la organización institucional autonómica, ya vemos 4 preguntas, 2016, 2018, 2022 y 2024, prioridad altísima. O el 167, la reforma constitucional, que aparece expresamente en el programa como algo importante que nos van a preguntar también. La idea importante es esta: si un artículo ha generado preguntas oficiales en varios años, ese artículo merece una atención especial, lo que no significa que vaya a caer en el siguiente examen. Pero sí que nos debemos mover por ahí. No porque podamos saber que va a caer otra vez, sino porque el histórico demuestra que es una zona que la Comisión Permanente de Selección ya ha considerado preguntable en su momento. Y con frecuencia además. Después hay otro hallazgo que yo considero importante y es que la Comisión Permanente de Selección pregunta mucho por instituciones. Suele haber preguntas de quién nombra, quién propone, qué mayoría se exige, qué órgano es el competente, qué plazo existe, qué institución interviene, qué procedimiento se sigue. Y aquí tenemos la hoja de patrones. Esto se ve muy bien en preguntas como la corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o la organización territorial del Estado. Aquí tenemos que la organización territorial es muy recurrente, todos estos artículos. Después tenemos que, por ejemplo, las mayorías y los plazos concretos también tienen bastante peso en varios años, donde hay que memorizar cifras exactas como 15 días, 3/5, 2/3, mayoría absoluta, 5 años y tal, como es el caso de la reforma ordinaria y agravada. Por eso la Constitución no se debe estudiar solo memorizando artículos, sino que hay que estudiar muy bien las relaciones entre órganos, funciones, mayorías y procedimientos. Después, en el apartado cuarto, te explico cómo debe interpretarse este documento, donde te explico que hay que priorizar y no se trata de decir, como esto cayó antes, va a caer otra vez. Se trata de decir, si un bloque aparece en varios años, si un artículo se repite, si una institución se pregunta con diferentes enfoques, esa parte merece una atención especial. Y para eso está la hoja de repaso rápido, que la tenemos aquí. La idea es que cuando hayas estudiado la Constitución puedas volver a los bloques y artículos más relevantes sin perderte, y sobre todo dándole importancia a aquello que la merece. No sustituye el estudio completo, pero ayuda a ordenar el repaso, y eso en una oposición como GACE es fundamental. Entonces, ¿cómo usaría yo este Excel? Bien, pues lo que haría sería comenzar por la hoja de resumen para tener una fotografía general del análisis. Después iría a preguntas oficiales, donde puedes ver cada pregunta con su año, número de artículo, bloque, materia, prioridad y patrón detectado. Aquí tienes todas las preguntas clasificadas, el año analizado, la pregunta y el artículo que cayó. Y puedes ver que tenemos todo hasta el año 2026.
Después, en la hoja Mapa de artículos, podemos detectar qué preceptos constitucionales han aparecido en el histórico. Y además lo he organizado por prioridad para que veas que tiene más peso dentro del examen. Si pasamos al ranking por bloques, podemos ver qué partes de la Constitución han tenido más peso. Luego, yo iría a la hoja de patrones, que sirve para entender cómo pregunta la Comisión Permanente de Selección, artículos repetidos, instituciones recurrentes, mayorías, competencias, procedimientos y confusiones habituales. Y después usaría la hoja de repaso rápido para los últimos días o para organizar un repaso eventual de la Constitución, porque ya te digo que le vas a tener que dar muchas vueltas. Y por último, en la hoja de fuentes y notas, donde se aclara de dónde sale el análisis y cómo debe interpretarse. El uso correcto del histórico no es adivinar, es priorizar. Por lo tanto, después de ver el histórico, la conclusión es clara. La Constitución española debe ocupar un lugar prioritario o principal en la preparación del test de gestión de la Administración Civil del Estado. No sirve con estudiarla de forma lineal, hay que estudiar sus bloques, sus artículos, más preguntados y las instituciones que la Comisión Permanente de Selección tiende a reutilizar. La clave está en combinar tres cosas: norma, preguntas oficiales y patrones de examen. Ese es el objetivo de este documento y el Excel incluido, que como te dije te lo puedes descargar haciendo clic aquí, donde está incrustado. En Patreon tienes disponible este documento completo con el Excel incrustado para poder consultarlo, filtrarlo y utilizarlo como herramienta de estudio. Aquí lo tienes, haces clic aquí y te lleva directamente al Excel. La idea es sencilla, menos estudio a ciegas y más con preguntas oficiales, patrones y estrategia. Y te pongo un ejemplo rápido. Ahora estábamos viendo el Excel de la Constitución, pero si venimos a los exámenes desde el año 2016 hasta el año 2026, podemos ver que la Constitución española en el año 2024 fue preguntada 14 veces. Ese año, para que te hagas una idea, la nota de corte era de 30 puntos sobre 100. Es decir, es casi el 50% de la nota de corte para superar el primer ejercicio. Por lo tanto, podemos venir aquí a nuestro Excel y hacer 14 preguntas de la Constitución española, más Ley General Presupuestaria, 12 preguntas, más Ley 40/2015, 5 preguntas, más Ley 39/2015, 7 preguntas. Y si las sumamos, nos da un total de 38 preguntas. Es decir, que solo con estas 4 normas ya habríamos sacado mucho más de la nota de corte, con 4 normas. Evidentemente esto no es lo que hay que hacer, simplemente te lo demuestro para que veas el valor que puede tener una norma en contraposición con otras que no tienen prácticamente valor relativo, como puede ser la jurisdicción contenciosa administrativa o la ley del patrimonio de las administraciones públicas, por decirte alguna. Pero ya ves que la inmensa mayoría de las que están aquí caen 1 o 0 veces. Así que nada, espero que te haya gustado este análisis de la Constitución en esta franja desde el 2016 hasta el 2026. Espero que te facilite mucho el estudio y cualquier duda que tengas me la puedes hacer en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.